hay cierta equivalencia moral entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. La constituyente no será una prioridad en mi gobierno. Estoy de acuerdo en que la constitución tiene un fin, digamos, de control del poder, y también tiene como un fin sustantivo en los derechos. Y nos muestra un poquito como esa tensión espiritual, un poco de qué tiene ese candidato, qué tiene el otro. Nunca ha sido una opción para mí votar por Iván Cepeda. Prefiero no pensar que el presidente es buena persona, mala persona, sino juzgarlo por lo que hace. En primer lugar, yo diría, Juan Pablo, que la Constitución del 91 tiene el gran milagro en la historia constitucional colombiana, que es la única constitución que no es una constitución de parte. Hay una ruptura del consenso constitucional en Colombia debida al gobierno de Gustavo Petro, que a mí me parece muy peligrosa. Hola a todas y todos, bienvenidos a La Colombia Nostra, el canal en que les contamos las principales movidas del poder y lo que está pasando en Colombia. Hoy vamos a continuar con nuestro especial de cómo están votando los colombianos y cómo van a tomar la decisión este domingo y lo que los está moviendo. Y con nosotros hoy está Andrés Caro, director de la Fundación del Estado de Derecho para el Estado de Derecho, columnista de La Silla Vacía y codirector de un gran podcast que se llama Terrenal. Hola Andrés. Hola Juan Pablo, un saludo para usted y para toda la audiencia y para nuestra querida Dai, que está fuera de cámaras, pero que le mando Pero un ahí saludo. firme. No, muy Claro que firme. sí. Bueno, no Andrés, la razón por la que queríamos hablar con usted es porque usted escribió una columna hace unas semanas sobre un poco contando lo que lo movió, lo que lo va a mover para votar por la Abelardo de la Espriella. Es una columna que a mí personalmente me parece muy buena porque logra mostrarnos un poco como un poco el debate interno que para usted significa votar por Abelardo. Entonces quería comenzar un poquito como preguntándole, bueno, usted comienza diciendo que ya perdió las elecciones, pues las personas que un liberal como usted ya perdió, y nos muestra un poquito como esa tensión espiritual, un poco de qué tiene este candidato, qué tiene el otro, y cómo llega a la conclusión de votar por Abelardo. Entonces quería saber si usted nos podría contar un poco llevar por ese camino y cómo llega a la Por conclusión supuesto. de votar por Abelardo. Sí, bueno, no, Juan Pablo, como le decía, pues muchas gracias por la invitación. Lo que hace la columna es, me parece a mí, o lo que yo trato de hacer en la columna, es mostrar el proceso que me llevó en ese momento. Todavía me mantengo en mi decisión, y siquiera ahorita hablamos de eso, para votar por Abelardo de la Espriella y no por Iván Cepeda ni por el voto en blanco. Una cosa que me gustaría decir es que es un voto con mucho titubeo, y o sea, yo no estoy del todo seguro de que sea la decisión correcta la que expreso ahí, y de manera que yo no me arriesgaría a decir, si usted me dice, pues yo no sé usted por quién va a votar, pero si alguien me dijera yo voy a votar por Iván Cepeda porque yo no estoy de acuerdo con la manera como Israel llevó a cabo los bombardeos en Gaza o la guerra de Gaza, pues eso también me parece una razón por la cual uno podría no votar por Abelardo de la Espriella, que ha sido un defensor de la política de Israel. O si usted me dice, voy a votar en blanco porque Abelardo de la Espriella representa el machismo que yo creo que no debería estar representado en la política colombiana, pero Iván Cepeda no me gusta porque su modelo económico es muy socialista para mi gusto, también me parece una decisión absolutamente válida. Y creo que es importante como que los columnistas, que quienes opinamos también seamos buenos y honestos en calibrar el nivel de certeza con el que hacemos nuestras afirmaciones, y en este caso para mí es bajo, porque no sé cuáles son las consecuencias reales que va a tener un gobierno de Abelardo de la Espriella en caso de que él gane la presidencia. Entonces, con ese, como dicen, con ese matiz, le respondo la pregunta. Lo que yo hago en la columna es reconstruir un argumento, y es un argumento que es menos sobre las virtudes de Abelardo de la Espriella, que no se trata de eso, no es una defensa de Abelardo de la Espriella para nada, sino creo que parte de dos premisas fundamentales la columna. Una, que hay cierta equivalencia moral entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, o equivalencia inmoral, como que
cualquier cosa que me digan de mala de Abelardo de la Espriella, puedo fácilmente encontrar un contraejemplo en Iván Cepeda o en el proyecto que Iván Cepeda representa, entonces como que se anula el argumento moral. Y el otro argumento es el de la constituyente, el de la constituyente y los riesgos institucionales. La columna, hay que decirlo, la publiqué antes de que el gobierno se bajara de la constituyente, y lo digo muy entre comillas, tanto por lo que significa bajarse de la constituyente, que ahorita si quiere podemos entrar en eso, que no está expuesto en la columna, como por ejemplo lo que dijo Iván Cepeda, que volvió a decir lo que ya había dicho en el mes de mayo antes de las elecciones de primera vuelta, que la constituyente no es una prioridad en su gobierno. Y eso para mí es insuficiente. Entonces, ahora sí el argumento. El argumento es muy sencillo y uno lo puede resumir en que prefiero un gobernante poco virtuoso, como sería Abelardo de la Espriella, con instituciones liberales como las que tiene la Constitución del 91, que un gobernante supuestamente virtuoso como Iván Cepeda, aunque yo dudo mucho de su virtud y siquiera ahorita ahondamos en eso, como le decía, con una constituyente nueva o con la ruptura del orden constitucional, porque así se bajen del proyecto de constituyente actual, que todavía no se han bajado y siquiera hablamos de eso, hay una ruptura del consenso constitucional en Colombia debido al gobierno de Gustavo Petro, que a mí me parece muy peligrosa. Entonces, ese es el argumento. Prefiero a Abelardo la Espriella con la Constitución del 91 y con los controles que nos da a los ciudadanos, a los periodistas. De alguna manera, pues yo ejerzo la libertad de expresión, no soy periodista, pero también la ejerzo y también me han pedido rectificar y también me han regañado y también me han atacado. Y yo sé que con el talante de la Espriella esa libertad va a estar en riesgo como muchas otras, pero prefiero los mecanismos que me da la Constitución del 91 y que le da la Constitución del 91 a ciudadanos organizados como lo soy yo con la fundación que dirijo y con el equipo de trabajo que dirijo, para controlar el poder, que es para mí tal vez el punto fundamental de la manera como yo entiendo mi propio liberalismo, que sí se refiere a un liberalismo sustantivo. Yo creo en el matrimonio gay, en los derechos de las personas trans, en el aborto, en la adopción de personas gays y de parejas del mismo sexo, pero sobre todo es un liberalismo pesimista, en el sentido de que yo prefiero un poder ejecutivo controlado, y controlado por instituciones, no controlado por virtudes particulares de los gobernantes. Bueno, y ese es el punto, ya usted como, digamos, director de la Fundación para el Estado de Derecho, ¿por qué es tan importante para usted, y bueno, en general para Colombia, la Constitución del 91? ¿Por qué es tan importante protegerla y salvaguardarla? En primer lugar, yo diría, Juan Pablo, que la Constitución del 91 tiene el gran milagro en la historia constitucional colombiana, que es la única constitución que no es una constitución de parte. Las constituciones del siglo XIX, perdón, fueron constituciones impuestas por un grupo político al otro, por los centralistas a los federalistas, por los federalistas a los centralistas, por los liberales a los conservadores, por los bolivarianos a los santanderistas, por los conservadores a los liberales, como es el caso de la Constitución del 86, claramente una constitución antiliberal fundamentalmente, y uno podría decir que Colombia solo ha tenido 3 consensos constitucionales, pero solo uno de ellos ha producido una constitución. Uno podría decir que la reforma constitucional de 1910, después de la dictadura del general Reyes, que abrió la constitución del 86 a un poco más de paridad y con eso que empezó lo que se llama la hegemonía conservadora, pero que realmente tiene 2 momentos, la regeneración y la hegemonía conservadora desde el 10, que abrió el sistema político un poco más a los liberales, el Frente Nacional, que de alguna manera es un acuerdo de consenso, pero que excluyó a grupos políticos muy importantes, el Partido Comunista, al ANAPO del general Rojas, y la Constitución del 91, que realmente sí fue un consenso generalizado, que excluyó exclusivamente a los grupos armados ilegales, a quienes decidieron permanecer en la ilegalidad. Entonces eso tiene un mérito muy grande, que realmente fue un momento en el que el constituyente colombiano, que uno podría decir, el constituyente es una figura retórica, el constituyente es un mito que uno se imagina en un momento, pero de alguna manera ese poder constituyente sí se organizó en un plano, digamos, institucional para diseñar una nueva constitución. Lo otro es que es una constitución liberal que a mí me gusta. Yo creo que
parte de un diseño liberal, digamos, ortodoxo, que es de separación de poderes, de poder limitado, de una carta de derechos con mecanismos de protección muy ambiciosa, que le permite a los ciudadanos no solo defenderse digamos, del poder político y de las arbitrariedades del poder político, sino defenderse también de la pobreza y de la desigualdad con mecanismos como la tutela. Y finalmente yo creo que, y es una cosa que le habla muy bien a la cultura política colombiana, es una constitución flexible que permite los cambios. Este gobierno ha hecho 3 o 4 reformas constitucionales, nos permitió también antes hacer el acuerdo de paz con las FARC, con lo de la JEP, con lo del Fast Track. Antes permitió la reelección de Uribe y después quitarle la reelección al presidente, de manera que es una constitución que cambia mucho y creo que eso es bueno porque permite que el Congreso o el pueblo, digamos, a través de mecanismos de participación la reformen sin que se caiga toda la estructura, que es lo que a mí me parece más fundamental. Otra cosa que a mí me gusta de la Constitución del 91 es que es su óptima para toda la gente, o sea, no es, yo que soy como un neoliberal, así como de Rudy Holmes, pues no es mi Constitución ideal, pero, pero es un buen plan B, y creo que una persona ultraconservadora católica probablemente no es su constitución ideal, pero sería un buen plan B. Y una persona progresista gay no es su constitución ideal, pero es un buen plan B. Lo mismo un ambientalista, un empresario. Y creo que el hecho de que sea un buen plan B o C, pero no un plan Z de la mayoría, hace que sea que cree como una carpa muy grande donde nos podemos encontrar para hacer política en paz. Eh, entonces, ese es como el argumento principal, y el otro argumento pues es el profundo cambio social que ha habido en Colombia desde la Constitución del 91, un Estado mucho más activo, derechos sociales y civiles mucho más, digamos, defendidos y expandidos, de manera que a mí me parece, pues sí, a mí me gusta mucho y Sí. creo en ella, y creo en No, ella. me parece muy interesante esto que usted dice, que es como un punto medio entre muchas orillas, ¿no? Donde uno pueda estar parado. Y quería preguntarle, bueno, si, digamos, si es un punto medio, digamos, que a todo funcionaría, ¿usted cómo explica, sí, como el que se haya roto ese consenso alrededor de la Constitución? Porque eso es algo que se ha cambiado con el actual gobierno, el gobierno Petro, es que por lo menos en la izquierda ya no se está defendiendo la Constitución del 91 como solía hacerse por décadas antes de la presidencia. No sé, ¿cómo explica usted como que ya no haya ese consenso alrededor de la Constitución? Yo creo que habla muy bien de la Constitución del 91, que quienes más la defiendan siempre son quienes no están en el poder. Parece mostrar que es una constitución para las fuerzas débiles en un momento determinado, débiles políticamente, no estoy hablando sino de esa debilidad relativa en política. Y yo creo que siempre presidente que llega tiene la tentación de cambiarla, ya sea de reformarla mucho o de hacer una constitución a su imagen y semejanza. Uribe intentó hacer unas reformas muy profundas a la constitución del 91, pasar de un congreso bicameral a uno unicameral, al final eso no se pudo hacer, la reelección, Santos hizo lo del fast track, lo de la paz, de manera que los presidentes son muy ambiciosos y muy audaces en lo que le quieren hacer, y yo creo que Gustavo Petro pues también se enfrentó a los límites propios de la Constitución del 91, que son límites eminentemente a la voluntad del comandante en jefe, de quien tiene el poder ejecutivo en la mano. Para eso está hecha, digamos. Es como los parachoques en las carreteras, o sea, están hechos para que si alguien va muy rápido se estrelle contra ellos y no se estrelle contra otro carro. Y así funcionan los controles de la Constitución del 91, son controles eminentemente para la voluntad de quien está en el poder, y si uno es voluntarista, como es Gustavo Petro, pues se enfrenta a que esos controles no son tan chéveres y no son tan buenos para el proyecto de país o de sociedad que uno tiene. Precisamente porque yo creo que para Gustavo Petro la Constitución del 91, yo no diría que es su plan Z, pero es su plan C, y adelante está el plan B y el plan A, y él trató de hacer eso. Sí. Y todavía está tratando. Entonces yo creo que la peor herencia del petrismo, del proyecto político petrista, es esa ruptura del consenso constitucional que, pues, que atormenta tanto. Y le pongo un ejemplo: imagínese si uno no tuviera esa ruptura,
del consenso constitucional hoy. Lo que tendríamos es en el número 2 del Centro Democrático a Rafael Nieto, que fue un activo miembro de la séptima papeleta, y hoy esta mañana tendríamos a Navarro Wolf adhiriendo a Iván Cepeda. Es decir, tendríamos al presidente de la constituyente y a uno de los promotores de la constituyente en las orillas distintas, pero en el mismo consenso constitucional, que a mí eso me parece muy importante de Colombia, pero cuando uno lo rompe, pues, pues se pierde esa carpa y ya yo creo que no hay un piso emocional al cual recurrir para encontrarse los dos grupos o los varios grupos que haya en la sociedad colombiana. Al final la constitución era es como el último lugar del que todos nos podemos agarrar, eh, y creo que lo que debería hacer la izquierda, y lo que tiene que hacer sin duda la derecha es tender hacia el centro, a un centro constitucional, no un centro en ideas ni en tibieza, sino al respeto por la constitución, que igual permite mucha creatividad institucional y mucha creatividad en política pública y mucho debate público sin que rompa las instituciones. Bueno, y ahí le quería preguntar, y eso ya entrando también ya más en su columna como tal, ¿cuál o sea, si la constitución es un fin o un medio? Entonces, y si quieren me explico lo que quiero decir con esto. Porque claro, Abelardo se ha dicho que va a respetar la constitución, pero a la vez ha dicho y tiene propuestas que atentan contra muchos derechos que protege la constitución, ¿no? El derecho al debido proceso, con propuestas como las megacárceles que imitan las de Nayib Bukele en El Salvador, la libertad de prensa, que es que la Flipa ha reportado que ha hecho, pues, tiene más de 100 demandas contra periodistas, la libertad de expresión cuando dice que va a destripar a la izquierda, aunque ya se retractó, en fin, como que uno puede seguir haciendo listas. Y aquí también usted me corregirá porque usted ha estudiado más el liberalismo que yo. En el liberalismo la idea del Estado es, y pues de una constitución por ende, es garantizar la estructura para que se ejerzan los derechos que son naturales del ser humano, entre esos están estos derechos. Así Abelardo no proponga, o sea, hacer una constitución al atentar contra estos derechos, no está quitándole el fin último de la constitución, que es la protección de esos derechos, y no está dejando como el cascarón, sí, quitándole la sustancia y dejando el cascarón vacío. Yo creo, Juan Pablo, que esa pregunta es probablemente la, la objeción más grande a la columna que yo escribí, y creo que tengo la responsabilidad de asumirla como es. Y yo no voy a defender acá a Abelardo de la Espriella, a quien no conozco, a quien no respeto, quien no me gusta y en cuya palabra no confío. Vale la pena decirlo. O sea, yo no le voy a decir, no, es que Abelardo dijo que él sí Sí. quería a los gays. O sea, eso no me importa. Realmente no me importa lo que él haya dicho en esta campaña. ¿Y por qué lo digo así? Estoy de acuerdo en que la Constitución tiene un fin, digamos, de control del poder, y también tiene como un fin sustantivo en los derechos, en la materialización de los derechos. Yo, y esto fue una objeción que me hizo una persona en un correo que me envió, eh, yo privilegio digamos, el primer liberalismo, porque es el que más me resuena conmigo, como dicen hoy en día, el formalista, el de los procedimientos y el de los controles, que es lo que la gente llama liberalismo más clásico, como más formal. Obviamente me importa mucho el liberalismo sustantivo, el de los derechos, digamos, el de los derechos humanos, el de los derechos de segunda y tercera generación me importa y también lo defiendo, y también creo que la Constitución del 91 lo expresa. Eh, la objeción entonces es, Abelardo de la Espriella tiene unas propuestas que ponen en riesgo muchos derechos, o tiene unos comportamientos que ponen en riesgo derechos, mucho más si los lleva a cabo desde la presidencia de la República, como el caso de la prensa. Estoy de acuerdo con eso. Mi respuesta sería la siguiente. Los políticos normalmente en la campaña prometen cosas que son contrarias, si uno se las toma en serio, a la Constitución. En 2014 yo voté por Juan Manuel Santos, y para llevar a cabo el proyecto de Santos tocó hacer la reforma más grande de la historia de la Constitución del 91, además con unos mecanismos que son muy criticables hoy, como esas supermayorías en el Congreso y esas votaciones por la noche. Pero bueno, entonces,
uno podría decir, un político puede tener ideas que contraríen la Constitución, o eso es ya un ataque a la Constitución directo, digamos, una gran amenaza. Yo creo que las dos respuestas a las dos preguntas, yo diría que sí puede tener propuestas y que ya proponer eso puede implicar un ataque a la Constitución. Entonces, lo que yo diría es lo siguiente. Eh, digamos que Abelardo de la Espriella tiene una propuesta eh, como la de las megacárceles, que implique no solo una megacárcel, que yo creo que la idea de megacárcel no es en sí, digamos, en abstracto inconstitucional, o sea, es cómo se ve esa megacárcel en la práctica, si es o no inconstitucional, pero digamos que en esa propuesta él diga, no voy a permitir el régimen de visitas y además voy a extender las medidas de aseguramiento sin condena ilimitadamente. O sea, puedo meter a la cárcel a alguien, a usted, Juan Pablo, porque tiene un podcast con Laura Ardila, entonces los voy a meter a la cárcel 6 años, sin juicio. Eso es clarísimamente contrario a la Constitución. Yo creo que esa propuesta es una amenaza, sin lugar a dudas, y es una amenaza grave. Pero, y esta sería mi respuesta, y puede que sea una respuesta, sé que es una respuesta muy insatisfactoria para muchísimas personas que leyeron la columna y a quienes les he dicho esto, pero la Constitución del 91 nos da mecanismos a usted y a mí. Si yo fuera su abogado y a usted lo arrestan, yo puedo meter un habeas corpus. Y un juez independiente le dice al gobierno colombiano, al IMPEC, señores, Juan Pablo tiene que salir de la cárcel porque ya lleva mucho tiempo encerrado y ustedes no tienen ese poder para arrestarlo. O yo, como lo que es lo que hago, que es lo que hacemos desde la fundación, puedo demandar esa ley, esa propuesta de Abelardo de la Espriella cuando ya sea una ley o cuando sea un decreto o una resolución. Y son esos mecanismos los que fundamentalmente yo creo que nos protegen, que son mecanismos que enfrentan al poder con sus límites. Entonces, esa sería como mi respuesta, que yo sé que es insatisfactoria, pero de nuevo, no estoy cayendo en lo que a mí me parecería muy peligroso en este caso, que es atribuirle virtudes al presidente, que yo prefiero no hacerlo. Prefiero no pensar que el presidente es buena persona, mala persona, sino juzgarlo por lo que hace y usar los mecanismos que tengo. Mientras que en la propuesta de la constituyente, tal como está escrita en el proyecto de ley que presentó el comité promotor, que es, vale la pena decirlo, un apéndice del gobierno de Gustavo Petro, no es un comité independiente de ciudadanos, pues lo que se busca es crear un mega presidencialismo que casi que tenga capacidad de veto sobre lo que hace el Congreso y capacidad de legislar sobre lo que no hace el Congreso, de manera que me parece mucho más peligroso, incluso si la persona que llega a liderar en ese gobierno es una persona virtuosa. O sea, yo creo que si uno cierra los ojos y piensa en la mejor persona que conoce, pues esa persona también se puede pervertir si tiene mucho poder, y yo prefiero pensar en personas, en imaginarme no personas tan virtuosas, sino personas que están limitadas por instituciones. No, y de hecho usted es muy crítico en su columna con ambos moralmente, digamos, usted no es que tampoco haga una apología de Abelardo. Y bueno, la columna fue escrita antes de que Iván Cepeda dijera que pues se retractara de la constituyente, que pues que no le iba a apoyar. Quería preguntarle, bueno, ¿usted le cree? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Sí, no, mire, yo durante esa semana en primer lugar, quiero decir que Juanita León, la directora de La Silla Vacía, me permitió publicar la columna antes del fin de semana porque ya se olía en el ambiente que se iban a bajar de la Claro. constituyente, y yo quería decir antes lo que quería decir, porque me parecía que eso era una línea roja para muchas personas y quería que estuviera escrita. Eh, pero después de que se bajaron de la constituyente, pues yo realmente estuve con muchas dudas. La pregunta era, si yo puse una línea roja y ya decidieron que no la van a cruzar, ¿debería yo entonces salir a decir que voy a votar en blanco, que voy a votar por Iván Cepeda en eso? Y nunca ha sido una opción para mí votar por Iván Cepeda, y siquiera al final hablamos de eso, pero lo voy a decir porque no les creo. Y acá, si usted me permite, Juan Pablo, voy a hablar como un abogado y en términos jurídicos. Manuel José Cepeda, el expresidente de la Corte Constitucional, no publicó, le hicieron una entrevista en el periódico El Tiempo este fin de semana,
en que contó por qué no lo convencía el hecho de que se bajaran de la constituyente, porque él creía que ese proyecto seguía vivo. Y hay unos argumentos de retórica en la campaña, hay unos argumentos de cultura política y unos argumentos legales. El argumento retórico es que la campaña de Iván Cepeda, ya hoy mismo Iván Cepeda en la reunión que hizo con los intelectuales de centro izquierda o de izquierda dijo, la constituyente no será una prioridad en mi gobierno. Para mí, una persona que cuida sus palabras como todo el mundo dice que Iván Cepeda lo hace, está diciendo algo ahí. Cuando dice que no va a ser una prioridad, no está diciendo que no la va a apoyar, que no va a avanzarla, sino que no es una prioridad. Eh, entonces, cuando a mí me dicen no es una prioridad, me están diciendo, pues tal vez no es su principal ruta de acción, pero de pronto es su segunda o su tercera ruta de acción. Me parece insuficiente para mí que tanto miedo le tengo a la constituyente. El argumento de cultura política es la ruptura del consenso de la que ya hablamos, y no me voy a detener en eso. Y ahí está el argumento jurídico, que es tal vez el más riesgoso. Gustavo Petro hubiera podido presentar al Congreso un proyecto de ley convocando una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa gubernamental del Ejecutivo, pero decidió no hacer eso. Decidió usar la ley de mecanismos de participación popular y pública para que fuera un comité de firmas apoyado por el Ministerio del Trabajo, apoyado por el mismo que recogió firmas durante la campaña de Cepeda. Yo creo que haciéndole no solo trampa al mecanismo, sino con dos fines que creo que es muy importante que la gente entienda. El primer fin era llegar con firmas al Congreso, forzando al Congreso a tomar solo uno de dos caminos: o hundir el proyecto de ley o aprobarlo como venía escrito. Y como venía escrito era muy peligroso, es muy peligroso. Y en segundo lugar, ¿y por qué? Porque el mecanismo no le permite al Congreso intervenir, meterle la mano a proyectos de ley que tengan iniciativa popular. No puede decir, entonces si el proyecto de ley dice el Banco de la República debe volverse un banco de fomento o el Ejecutivo podrá legislar sobre asuntos que el Congreso no ha legislado, el Congreso no va a poder decir, listo, yo hago la constituyente, pero sin esas dos cosas que me preocupan. No lo puede hacer porque viene por firmas, es parte de la obligatoriedad del mecanismo. Y la segunda razón, que es la razón que a mí me parece que es más difícil de bajarse, es que ese proyecto de ley y ese mecanismo sigue vivo. La resolución 8628-2024 de la registraduría y la ley 1757 de 2015, que es la de mecanismos de participación, dicen que cuando usted y yo hacemos un comité de firmas, recolectamos firmas, presentamos un proyecto de ley ante la registraduría con el propósito de presentarlo después, cuando ya tengamos las firmas en el Congreso. Si usted y yo nos bajamos, Juan Pablo, ese comité, alguien más puede retomar eso. Y puedo decir, las firmas que Andrés y Juan Pablo recogieron, yo las voy a usar para seguir recogiendo firmas y para llevar eso al Congreso. Es decir, no importa que alguien diga, yo ya no quiero eso. Eso ya tiene una vida propia. Los 10 días que tienen se vencen la semana entrante, es decir, después de elecciones, para que otro comité recoja esas firmas. Es decir, hoy, y siguiendo las palabras del presidente de la República, eso solo está suspendido. Y cualquier otro comité, viendo que ganaron las elecciones el domingo o que las perdieron, porque las dos vías le sirven a Gustavo Petro para seguir haciendo política, puede recoger esas firmas que ya tienen y continuar el proyecto de recolección. Eso, sumado a la ambigüedad de Iván Cepeda, que hoy mismo dijo, no es una prioridad para mí la constituyente, pero no le cerró del todo la puerta, para mí hacen que vuelvo al día en que escribí la columna. Realmente es como si no hubiéramos avanzado nada. Además de que ya el proyecto político petrista ha dicho mentiras sobre eso, que en 2018 el presidente Petro juró en piedra que no iba a convocar una constituyente y la convocó, con el riesgo que eso tiene pues para la comunidad política colombiana. Bueno, y digamos, sí, pasando como un poco como todos esos riesgos que usted nos ha dicho que representa Iván Cepeda, y también todo lo que también hemos hablado de los riesgos que para usted también representa Abelardo, por qué no votar en blanco? Y esto no está en la columna, o sea, no es como que la columna se aclara en esto, porque no lo es. La columna se refiere solo a la constituyente. Yo creo que hay varias razones. La razón principal es
Bueno, la constituyente, y la siguiente razón yo creo que es la de la alternancia. Yo creo que es más difícil para un régimen que tiene unas inclinaciones autoritarias, como lo ha demostrado el petrismo y como quizás sería el de Abelardo de la Espriella. Es más difícil fundamentarse o fundarse o acoplarse del todo al poder político y a la institucionalidad cuando le suspenden después de 4 años. Es decir, yo creo que es más difícil para el petrismo tener más magistrados, tener el Banco de la República, tener nuevo fiscal general o nueva fiscal general, pues es imposible si Cepeda llega hoy. En cambio, si gana, pues ya serían 8 años de un régimen antiliberal. En cambio, es un argumento muy sencillo. En cambio, si Abelardo gana ahorita, pues son 4 años nuevos y hay nuevos mecanismos de control, incluyendo el control que va a hacer el Congreso con la pluralidad petrista que tiene o del pacto histórico, no mayoría, pero sí tiene más. De manera que yo, entre dos proyectos autoritarios, que creo que lo son, prefiero, y la preferencia es importante para determinar mi voto, prefiero el nuevo, porque va a tener unos controles que el viejo no va a tener, el que se reelige no va a tener, que es todo el problema que hubo en la segunda reelección de Álvaro Uribe. Eh, de manera que ese es el otro argumento. Y tal vez el tercer argumento es un argumento ya personal y yo le tengo muchísimo miedo al proyecto político, digamos, autoritario más socialista que representa Gustavo Petro. Eso es una preferencia personal o un miedo personal, no es constitucional del todo. De manera que yo creo que pues todo lo malo que uno le puede atribuir a Abelardo de la Espriella, pues a mí también me parece que Cepeda lo tiene. Cepeda ha celebrado el régimen de Chávez, ha celebrado el régimen de Fidel Castro, ha guardado silencio frente a la corrupción y los atropellos de este gobierno, ha dejado que este gobierno con plata pública le haga campaña tanto en tarimas como en el sistema de medios públicos. Y está este riesgo de cómo serían 4 años de un proyecto como el de Iván Cepeda, con 26 senadores y de pronto con una constituyente. Digamos, por ejemplo, un día durante este gobierno en que el sistema de medios públicos me atacó a mí personalmente y atacó la fundación que dirijo. eh, y dije ese día, me arrepiento de no haber votado por Rodolfo Hernández hace 4 años. Yo voté en blanco hace 4 años. Porque es probable que esto no hubiera pasado con ellos, hubiera pasado otra cosa, pero esto no. Sí. Y lo que no quiero es estar en 2 años, otra vez un comunicado o el sistema de medios públicos atacándome o mensajes de WhatsApp anónimos a mi celular y decir, ¿por qué voté en blanco? Si estas personas han demostrado su desprecio personal hacia mí, hacia lo que yo hago, hacia mi trabajo. Entonces ahí hay como un factor que no es un factor que sea aplicable para nadie, pero sin duda que me hace que me incline más a votar por lo nuevo, que probablemente va a tener también muchos problemas. No, y creo que en eso también su columna es muy clara y decir como no, ya perdí, ya perdimos. No, sí, con las personas que creían en el orden liberal de que ya, no sé, unos 30 años, y eso no es algo que solo está pasando en Colombia, en todo el mundo, el orden liberal está en crisis. Lo que es curioso en Colombia, bueno, y esto como que es normalmente lo que se ve internacionalmente es que está siendo golpeado por la derecha en Colombia es por la izquierda. ¿Qué futuro le pronostica usted como al liberalismo? Pues, a ver, yo creo que el liberalismo ha sido la filosofía política más exitosa o sea, de la historia de la humanidad, si uno la mide en los beneficios reales y no solo morales, que también los tiene absolutamente para la mayoría de la población. O sea, es bajo el modelo liberal que el mundo se desarrolló, que surgieron los derechos humanos, que surgieron los derechos de las mujeres, los derechos de las personas negras, que se abolió la esclavitud. De manera que yo creo que hay una tradición a la que siempre tenemos que volver, además de las formas liberales de las que ya hemos hablado mucho acá. Entonces yo creo que está en crisis el liberalismo. Yo creo que esta lucha, pues que los liberales estamos tratando de hacer muy de frente,
y también arriesgándonos a la paradoja y a tomar malas decisiones. Y de hecho, yo vuelvo a decir, es posible, no creo que sea probable, pero es posible que yo me esté equivocando con esta decisión. Eh, pues es una lucha que hay que dar. No estoy diciendo que sea una lucha heroica, probablemente si a mí me amenazaran yo dejaría de hacerlo, yo pues también soy cobarde, pero creo que es una lucha que todos tenemos que dar y creo que el futuro del liberalismo está en que se vuelve al liberalismo naturalmente cuando uno está del lado perdedor, porque uno prefiere perder con las normas liberales que perder sin las normas liberales. Entonces, mientras tengamos péndulos, yo creo que si el petrismo es derrotado en el domingo, y le toca volver a hacer oposición, pues va a preferir las formas liberales y va a preferir las instituciones liberales. Y ahí yo creo que es la oportunidad que tenemos los liberales antipetristas en Colombia, o que fuimos antipetristas en estos años, de crear una coalición nueva para proteger el liberalismo. Manuel José Cepeda ha propuesto una reforma constitucional para subir las mayorías para cambiar la constitución, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo me imagino que si Abelardo de la Espriella gana, la izquierda va a querer apoyar esa iniciativa porque le va a tener mucho miedo a una constituyente abelardista, como también le tengo miedo yo a una constituyente abelardista. Entonces, creo que pues es un trabajo de todos los días de recuperar como las instituciones. Y también, Juan Pablo, y parte de lo que agradezco este espacio es, yo sí creo que hay una especie como de ética liberal, que es la ética de oír y no estar de acuerdo y no calificar, y pues no calificar de una. O sea, es posible que yo lo que haya dicho acá es fascista. Yo no creo que yo haya dicho nada fascista hoy, pero es posible que lo sea, pero espérese a que yo termine de hablar y dar mi argumento antes de decirme que soy un fascista por preferir a Abelardo de la Espriella y no a Iván Cepeda. Y creo que es muy importante esos espacios de conversación públicos. Y creo que ahí sí estamos fallando muchísimo los opinadores, los comentaristas, en que nos vamos de una a señalar al contradictor como creando un espacio radical digamos, de incomunicación. Porque eh, si todas las personas que van a votar por Abelardo de las Espriella son fascistas y el fascismo es malo, entonces esta persona que yo tengo al frente es mala, digamos, fundamentalmente, pues la conversación es imposible. Y lo mismo se puede aplicar mucho a lo del otro lado. Y, o sea, yo leo mucho gente que dice, si usted vota por Cepeda es un comunista, si usted vota por Cepeda es un guerrillero, cuando me parece absolutamente equivocado. O sea, yo no creo que, por ejemplo, María Jimena Duzán o Ana Bejarano sean ni comunistas ni guerrilleras, es mejor dicho, no solo no creo, sino estoy convencido de que no lo son. Creo que tienen razones muy buenas para votar por Iván Cepeda, desde la amistad personal que puedan tener con él, hasta que les importan más los derechos de las mujeres que otras cosas, que está muy bien, es una razón absolutamente legítima para votar, y me parece que uno no puede calificarlos o descalificarlas a ellas por esa elección. Sobre todo en una elección en que nos están poniendo a escoger cosas tan malas, digamos. O sea, si la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella y, pues yo no sé, Humberto de la Calle, a mí me parece que, pues, que todas las personas razonables deberían votar por Humberto de la Calle, pero pues no es el caso en el que estamos, de manera que, pues, que estamos ya en un escenario trágico y nos deberíamos, por lo menos, quienes hablamos en ese escenario trágico, pues tratar con un poquito de caridad, como de caridad. Usted estudió literatura conmigo y se acordará de cuando Carolina Sanina hablaba de leer los textos con caridad y leer a los demás con caridad, y yo creo que eso es muy importante. No, que la calidad es justamente lo que no hay como en esta vida algorítmica que estamos viviendo, donde literal, Totalmente. pues hay unas tecnologías que nos están llevando para un lado y otro para el otro. Y pues justamente son espacios así donde hay un encuentro donde puede tal vez, donde se vence tal vez esa lógica como algorítmica. Sí, totalmente. Bueno, no, Andrés, yo creo que ese es un buen punto para cerrar. Mil y mil gracias por su No, tiempo. De verdad. Y gracias a bueno, usted. vamos a dejar la columna en los comentarios para que para quienes no la han leído le puedan echar un vistazo. Y bueno, y no olviden seguir el canal, darle click a la campanita. Y muchas gracias Andrés. Y nos vemos luego. Muchas gracias. Chao. Chao.